Bueno, muy buenas tardes, Ignoteros. Tenemos la suerte en esta saga de entrevistas que estamos haciendo para el documental tener con nosotros a Jordi Canal, que es historiador, doctor en historia y es profesor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y autor de entre muchos libros. Hay dos que nos interesan mucho por esta materia que tenemos de entre manos, que es Historia Unida de Cataluña, del 2015, y Con permiso de Kafka, el proceso independentista de Cataluña, ¿no? Entonces, Jordi, ¿qué tal estás con nosotros? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá. Pues nada, vamos a entrar, si quieres, en materia. Claro, nosotros con todo el documental queremos aproximarnos a la verdad sobre todo este acontecimiento de lo que ha pasado en Cataluña con todo el proceso independentista, y contamos con gente que al final sois voces, muchos de vosotros sois catalanes, lo habéis vivido y tenéis vuestra experiencia y vuestro estudio en este tema. Y creo que vuestra opinión es algo que es digna de ser escuchada para documentar todo este proceso. Entonces, yo la primera pregunta que te quería hacer es si tiene algún fundamento histórico la idea de que Cataluña sea una nación. ¿Y por qué? O sea, los que han dicho que sí tienen y los que no. Fíjate, yo creo que es una de las preguntas clave para explicar el presente y para explicar cómo desde el presente se ve el pasado y cómo se interrelacionan las dos cosas. Es decir, y esa es una cuestión que además, digamos, está, y quizás eso es lo que conviene a ciertos grupos políticos o ideológicos, hay una cierta confusión. Es decir, porque cuando se dice que Cataluña es una nación, lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es ser una nación? Y la otra cosa es saber que si proyectamos los conceptos actuales de nación, por ejemplo, más allá del siglo XVIII, estamos cometiendo un anacronismo. Porque las naciones, tal como las pensamos hoy, desde finales del XVIII y en toda la época contemporánea, antes no existían. Lo que no significa que no existiera la palabra. Es decir, se habla de nación antes del siglo XVIII, pero significa otra cosa. O sea, lo que nación empieza a significar a partir de finales del XVIII o a partir de 1750, grosso modo, y ya muy claramente en el XIX, es algo que tiene un sentido político, como entendemos hoy. Digamos, es la nación de la época del nacionalismo. De hecho, a veces la gente piensa que el nacionalismo es fruto de la nación, y no, es lo contrario. Los primeros son los nacionalismos, y luego los nacionalismos se inventan o construyen una nación. Las naciones no es algo natural que esté ahí, ni tampoco es algo viejísimo. Digamos, es algo que han construido los nacionalistas en la época del nacionalismo. Y la época del nacionalismo no es anterior a la Revolución Francesa, y en España no es anterior a finales del siglo XVIII. Una vez dicho todo eso, yo creo que Cataluña no es una nación, no ha sido una nación en el sentido contemporáneo del término nación. Ese es un invento del nacionalismo. Y esa idea de que Cataluña es una nación es una idea del siglo XX y del siglo XXI, a partir del momento en que nace el nacionalismo catalán, y el nacionalismo catalán decide construir una nación. Ellos dicen que ya existe, pero en realidad no existe. Digamos, es algo que hay que construir una nación, y eso es a lo que se van a dedicar durante todo el siglo XX y hasta hoy. Decir que Cataluña era una nación antes del año 1000, como dice la historiografía nacionalista y como dicen los políticos nacionalistas, es sencillamente una mentira. Una mentira histórica, es un error, una tergiversación, una manipulación y más o menos interesada. Claro, aquí hay dos cosas. Una, eso significa que no pueda hablarse, o que los antiguos, los medievales,
no hablaran de nación catalana, no. Digamos, si uno ve, por ejemplo, las crónicas catalanas del siglo XIV, el término nación catalana existe, pero no habla de la nación tal como nosotros la entendemos. En el siglo XIV, cuando Ramón Muntaner, uno de los grandes cronistas, dice la nación catalana, está hablando de las gentes que hablan catalán. Pero eso no tiene ningún sentido político. Es como, por ejemplo, en México. En México, en el siglo XVIII, se habla de la nación montañesa. ¿Qué es la nación montañesa? Pues la gente de la montaña cantábrica española que se fue a México y forma una comunidad. Es una comunidad, pero que no tiene ningún sentido político, pero es la nación montañesa. Es decir, la utilización de nación en esa época, antes del siglo XVIII, no tiene sentido político. Y, por lo tanto, si lo que queremos decir cuando decimos Cataluña es una nación, es que es una nación tal como la entendemos hoy, no lo es. Nunca ha sido una nación. Cataluña, en ese sentido contemporáneo del término. Es evidente que esos condados que existían en los Pirineos, que esa entidad catalana que formaba parte de la Corona de Aragón no eran de ninguna manera una nación. Y no había ninguna consciencia de nación ni de consciencia nacional. Eso es un invento del independentismo, perdón, un invento del nacionalismo que luego ha recogido el independentismo y que viene de la propia construcción del nacionalismo. Es decir, los nacionalistas y sobre todo los teóricos del nacionalismo, ya a principios del siglo XX, Prat de la Riba, que es el más importante, en La nacionalidad catalana de 1906, lo dice claramente. Dice, Cataluña es una nación plena y antigua. Por lo tanto, consecuencia, se merece un Estado. Y esa es la clave de todo. ¿Por qué tanta obsesión por la nación? Porque la nación es la puerta del Estado. Y por eso, para Prat de la Riba era muy importante, aunque Prat de la Riba era un pragmático y sabía que eso no era para mañana, pero algún día podía ser posible. Y los independentistas, en cambio, piensan que es para mañana o para hoy. Pero en el fondo es el mismo argumento. Reconóceme como nación, de ahí la importancia de los historiadores para los nacionalistas catalanes. Los historiadores son ese gremio que debe certificar que Cataluña es una nación para que luego los políticos puedan decir somos una nación, por favor, deme un Estado. Y ahí podemos decir que ha habido una manipulación. Claro, permanente. Sí. Incluso antes del año 1000, que intentasen vincular la comunidad catalana como una nación política. Claro, claro. Y ahí yo me pregunto si ha habido realmente una desvinculación por remontarnos bien a fondo. Incluso en la época anterior al año 1000. Vamos a remontarnos a la época visigoda, vamos a remontarnos, si quieres, a la época hispano-romana, sí, lo que es la Alta Edad Media. ¿Ha habido algún momento, se puede afirmar que ha habido una desvinculación a nivel jurídica, a nivel política, cultural o histórica, que suponga una diferenciación total con respecto al resto de regiones de España que haga que Cataluña fuese una nación distinta como comunidad política con respecto al resto? Primero, no hay comunidades políticas en ese sentido en esa época. Segundo, Cataluña antes del siglo XI-XII no existe. No existe ni el nombre. Digamos, no existe el nombre para nombrarla. Hasta el siglo XII no tenemos el término, no aparece el término Cataluña. Y aparece en el siglo XII porque en ese momento, y siempre los nombres vienen de fuera, nunca son los propios que se nombran, son los de fuera que te nombran porque han visto que hay algo que te unifica. Digamos, es evidente que en el siglo XII lo que va a ser Cataluña, digamos, empieza a formar no una nación, empieza a formar un conglomerado distintivo de otros. Y por lo tanto, ahí aparece Cataluña. Pero si nos vamos para atrás, no existe ni Cataluña ni España, ni Francia, ni Italia, ni nada. Digamos, y por lo tanto no lo podemos leer en clave de nación
tampoco de comunidad ni nacional ni política. Lo que podemos decir cuando hacemos historia es los territorios que después van a ser Cataluña, los territorios que después van a ser España. Dentro de esos territorios, Claro, y dentro de esos territorios, digamos, claro, y Cataluña, digamos, tiene formas y fórmulas geográficas distintas. Digamos, no es lo mismo comparar la tarraconense con otros momentos. Y evidentemente a veces se pasa por alto, pero hay que tener en cuenta que lo que hoy es Cataluña, durante mucho tiempo está en manos de Al-Ándalus. Por tanto, aunque evidentemente para legitimar la reconquista haya que decir que tú vas a reconquistar un determinado territorio, en el fondo lo estás conquistando. Lo estás conquistando porque, digamos, la invasión árabe musulmana, digamos, ha roto la continuidad histórica. Por lo tanto, la reconquista, sea en Cataluña, sea en otras partes, es también un constructo. Digamos, hay toda una serie de cronistas, no historiadores, pero digamos, que hacen esa función de legitimar, de decir que antes había algo que tú quieres recuperar. Eso es una construcción cultural. No hay ningún momento en el que podamos hablar claramente de una pre-Cataluña. Que de hecho se llamaba, ¿no? En un momento se le llamaba la marca hispánica, Claro, todo ese territorio, que sí que tiene la Hispania, de hecho, como gran provincia romana, tenía una de las provincias que era la tarraconense, pero digamos, no coincide exactamente el territorio de la época romana, menos de la época griega, con el de la época visigoda. ¿Cuándo aparece entonces el término de Cataluña o catalán? En el XII, siglo XII. Es decir, en la época, digamos, los nacionalistas, digamos, están muy obsesionados con Guifredo el Velloso, con Guifré el Pilós, pero es evidente que si a Guifré el Pilós o a Guifredo el Velloso le hubieran llamado catalán, digamos, yo creo que habría tenido bastantes problemas en autorreconocerse como tal. Digamos, era conde de... Y la gente, digamos, pertenecía al condado de Barcelona, de Besalú, de el que sea. Y poco a poco, es cierto, hay un proceso de unificación de condados, pero eso no significa que tuvieran en la cabeza la idea de reconstruir o de construir Cataluña. Son políticas a veces matrimoniales, a veces de expandir el territorio, pero no lo piensan en la clave que nosotros lo podemos pensar ahora. Son lógicas distintas. Es lo mismo que también es una barbaridad. Es decir, la bandera de Cataluña es antiquísima. Y quería entrar al tema de uno de los mitos del nacionalismo catalán, que es el tema de Wilfred. Y es precisamente esa, ¿qué interés ha tenido el nacionalismo en la figura de Wilfred? ¿Quién era Wilfred? Y esa vinculación que has dicho con el tema de la bandera. Es uno de esos condes, digamos, que encontramos en la zona pirenaica, en un momento en el que ya se ha producido la invasión árabe musulmana y que desde el territorio que después va a ser Francia ya hay todo un proceso desde el siglo XVIII de ir ganándole territorios a Al-Ándalus, que es el nombre que tenía en ese momento. Y por lo tanto hay que situar a Guifredo el Velloso en ese marco. Pero evidentemente se ha querido ver a Guifredo el Velloso un poco como el inicio, de alguna manera, de esa nación catalana. Pero eso es una construcción totalmente contemporánea. Primero romántica, de la época del romanticismo. Ahí va a tener un papel muy importante, por ejemplo, el poeta Verdaguer, que habla de esas cosas, y luego el nacionalismo lo retoma. Y a Guifré
digamos, se le atribuye. Primero sería un poco la apertura o el primer momento evidente de esa nacionalidad catalana que no existía, evidentemente, y también se le suma otra cosa que es como el creador de la bandera catalana. Es una leyenda. Y no es ni una leyenda de la época, es una leyenda del siglo XVII. Y no es, primero, lo que cuenta la leyenda no existió. Y segundo, no es que no existiera, sino que no podía existir. ¿Qué cuenta la leyenda? La leyenda dice que Guifredo fue herido ayudando a los franceses a luchar contra los normandos. El primer problema es que en ese momento no hubo un conflicto de ese tipo en ningún momento de los que vivió Guifré. Y fue herido en batalla y con su sangre, con la sangre de la herida en esa batalla, digamos que formaron con 4 dedos los 4 palos de la bandera de Cataluña. Eso es lo que dice la leyenda. Pero es una leyenda de la época moderna, de que se utiliza una leyenda andaluza y se sustituye a los personajes andaluces por... es una invención de los cronistas modernos. Pero es que además, y luego eso lo acaba retomando el romanticismo del XIX. Hay no voy a ponerme a recitar, pero hay un poema de Verdaguer que cuenta precisamente eso, digamos, después de que le den cuenta el poema de Verdaguer, cuenta que Guifré tenía un escudo, digamos, dorado, que solo es dorado, y ahí con los 4 dedos se forma la bandera catalana. Grans mercès lo rei de França, grans mercès l'emperador. Es un largo poema sobre la... Y eso tuvo mucha influencia en ese sentido. Es decir, eso no ocurrió nunca. Pero es que no podía ocurrir. Entre otras cosas porque las banderas, tal como las entendemos nosotros, no existían. Es decir, no existían banderas territoriales. Por tanto, cuando alguien dice, no, es que la bandera catalana, y eso lo han dicho algunos historiadores catalanes y políticos, la bandera catalana es más antigua que la española, que la francesa, no, estás haciendo trampas. Tú estás confundiendo lo que era un escudo que representaba a una familia, a una dinastía, a una casa condal, con una bandera de tipo estatal, nacional, y eso no hay hasta finales del XVIII. Entonces no puedes decir la bandera catalana es más antigua, no estás haciendo trampa. Que hay 4 barras en los sepulcros de los condes, claro, pero no solo en Cataluña. Digamos, están en todos los territorios en donde la Casa de Barcelona y los reyes de Aragón tuvieron algún poder. Por tanto, lo podéis encontrar en Italia, lo podéis encontrar en Francia. Es un símbolo de familia dinástico que nadie lee en clave en aquella época. No tiene un sentido nacional porque las naciones no existen. Pero en ese momento también, antes del siglo XII, por ejemplo, el concepto de catalanes, ¿cómo se denominaba la gente que habitaba allí? La gente de la marca hispánica, ¿cómo se le llama? Que estaban en esa franja territorial, asimismo, ¿cómo se llamaban? No lo sabemos muy bien, la verdad. Yo creo que deberían, en algunos casos se habla de hispani, y en otros, las denominaciones dependían en ese momento de que fueran súbditos de o que estuvieran vinculados al señor de tal lugar. Por lo tanto, la mayor parte de denominaciones debían tener algo que ver con los lugares de donde se procedía. Es decir, el mundo... Ahora nos puede parecer que el hecho de que varios condados se unieran significa que había una consciencia por parte de la población de que su país, su región, lo que queramos, era muy grande.
pero la gente no había salido de su rincón, de su aldea, de su masía, si vamos a términos más catalanes, si es que eso existía realmente. Pues no había ninguna conciencia. Los dirigentes quizás sí, pero la mayor parte de la población no era consciente de en dónde vivía y no había conciencia de ser parte de eso. Pero eso no es ninguna novedad. Es decir, en la época, y me voy mucho más lejos, y a otro país que nos parece que las cosas son muy claras, Francia. En la época de la Revolución Francesa, primero, muy pocos supuestos franceses hablaban francés. La gente hablaba sus lenguas o sus dialectos, lo que después van a ser los patois, y la gente no era consciente de ser franceses. Digamos, es una construcción. Hay que convencer a la gente que son franceses. ¿Y cómo lo consigues? Lo consigues con la escuela, lo consigues con las comunicaciones. Es decir, la posibilidad de moverte. Pero claro, nos vamos casi 1000 años antes. No había ninguna conciencia de esas que hoy... Es decir, aquí el gran problema en todo lo que vamos hablando, y seguramente lo que vamos a seguir hablando, es el peligro de leer el pasado en clave actual, aplicando categorías actuales, y no se puede. Esos anacronismos, presentismo, es el gran problema de la historia. Y eso es lo que abre las puertas a la manipulación, entre ellos de los nacionalistas. Y en el proceso de reconquista, como hilándolo un poco, como acabas de comentar, esa sensación de ampliación de los condados, si existía o no. Claro, durante toda la etapa de la reconquista, que estamos hablando de 800 años, la región de Cataluña, ¿qué papel juega? ¿Se desvincula? ¿Participa? Todo el juego que tiene con Aragón. Creo que es algo también que la propia nacionalismo ha intentado manipular en algún momento. No, a ver, yo lo primero que diría es que no hay, digamos, predestinación. Es decir, hay avance de los condados cristianos frente al Islam. Eso sí es evidente. No con la idea de que hay que recuperar Cataluña, para decirlo de alguna forma, o recuperar luego Valencia. No, eso es pensarlo a posteriori. Digamos, hay una frontera con el Islam y lo que hay es voluntad de ir ampliando esa frontera, que eso obedece a razones políticas, a razones económicas, a razones religiosas, no hay que olvidarlo. Digamos, en esa lucha del cristianismo contra el Islam, y hay un avance hacia el sur, de la misma manera que desde otras partes de la península ibérica se está haciendo lo mismo contemporáneamente, pero no es, digamos, no hay ahí un proyecto de crear, digamos, se está en un proceso de, quizás de día a día sería muy exagerado, pero progresivo. Y Cataluña en el siglo XII, digamos, XI-XII, se va a vincular cada vez más claramente con Aragón. Y de ahí va a nacer la corona de Aragón. Eso que la historiografía nacionalista catalana también niega, digamos, se ha inventado, es un invento del siglo XIX, que es la idea de confederación catalano-aragonesa o de reyes catalano-aragoneses. Ningún rey de la época se llamaba catalano-aragonés, eran aragoneses. Y no existió una confederación catalano-aragonesa. Hubo una integración. Esos son problemas que nos planteamos nosotros. Ellos no tenían ese problema. No formaba parte de ni de su mentalidad, ni de su visión del mundo, digamos, básicamente porque no lo pensaban con los términos que lo pensamos nosotros, sino con otros. Y esa corona de Aragón es la que se lanza a una expansión. Que claro, que es una expansión que se ve muy claramente, digamos, depende de quiénes
participaran en esa expansión y sobre todo repoblaran los nuevos territorios, va a dar lugar a un mapa lingüístico del que todavía somos herederos de alguna manera. Es decir, Mallorca, digamos, las Baleares van a ser mucho más catalanas que Valencia, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con que en Valencia hay muchos más aragoneses en el proceso de repoblación. Y eso hace que algunas partes de la comunidad valenciana actual, digamos, el catalano-valenciano, digamos, sea predominante y en cambio en otras sea el castellano. Depende de que esa idea que también es del independentismo, de los países catalanes, digamos, es también algo muy dudoso y es una invención sobre la marcha. En este sentido, claro, todo el proceso de repoblación hacia el sur, siempre se ha hablado de la repoblación, efectivamente, de aragoneses, de catalanes, en todo lo que es el Levante. Y muchas veces el nacionalismo ha argumentado que, bueno, la mayoría de catalanes que han repoblado Valencia y Baleares para hablar de esa unión lingüística que justifica una misma nación. Puede ser que también hubiese, claro, en el proceso de invasión musulmana, no todo el mundo se echó a los Pirineos. No, claro. Las lenguas romances van evolucionando. Los hispano-romanos que habitasen en ese territorio serían una gente que evolucionaría su lengua del latín que hablarían macarrónico a su lengua romance y no aprenderían el árabe. A lo mejor muchos de ellos se convertirían, o algunos vivieron como... Aunque fíjate que pasaron en algunos territorios, no en todos, depende de la cronología, pero algunos territorios pasaron siglos y siglos bajo control islámico. Sí. Digamos, no es que estemos hablando de un proceso de unos pocos años, o de una generación, de 2 generaciones, estamos hablando de siglos. La lengua, en ese sentido, tú dirías que es algo más fruto de un proceso de repoblación que un proceso también de surgimiento, de que en todo lo que es el Levante se hablase esa misma... No, lo que ocurre es que lo que sí... No, evidentemente... No, digamos, no, porque es cierto que, digamos, la reconquista parte del norte, eso es evidente. Y en esa época, es decir, si nos situamos antes del año 1000, para decirlo de alguna forma, ahí hay una serie de lenguas en evolución, para decirlo de alguna forma, en la que, digamos, más o menos la gente corriente se entendía. Digamos, otra cosa es los pocos letrados, gente que sabía leer o escribir, pero la gente en general no estoy muy convencido de que fuera fácil mantener grandes conversaciones. Digamos, porque digamos, ahí hay una mezcla permanente de lenguas y que lo que se hablaba en un valle no era muy próximo, muy comprensible en el valle siguiente. De hecho, lo hemos visto mucho más claramente porque el proceso es muy distinto en el País Vasco, ¿no? Con una unificación de la lengua muy, muy tardía. ¿No? En Cataluña la unificación de la lengua es de principios del siglo XX. No olvidemos eso. El País Vasco todavía es mucho más tardío. Pero podemos imaginar la lengua que, excepto los que escribían o los potentados, la lengua que podía hablar la gente. Era algo muy básico, y que dependía mucho del propio aislamiento del territorio. Porque ahora podemos decir, no, había el condado de Barcelona, pero habría que pensarlo más bien el valle tal, la aldea tal, digamos, no estamos hasta el siglo XVIII prácticamente, la gente vive muy aislada. Y, digamos, y las ferias
excepto los grandes mercaderes, la gente, en general, la gente que llamamos del pueblo, digamos, no se iba demasiado lejos de su, excepto si les tocara en algún momento irse a las campañas bélicas que organizaban los señores. Pero si no, tenía una vida muy centrada en su territorio, con lo que es imposible poder pensar en ideas de conciencia nacional o de conciencia de formar parte de un territorio. Y donde, cuando hemos estado hablando del proceso de la Corona de Aragón y esa expansión, pues ya entrándonos un poco en la época bajo medieval, ¿qué papel jugó Cataluña en todo ese proceso de expansión, sus relaciones con la Corona de Aragón, el compromiso de Caspe y qué importancia tuvo? ¿Cómo luego ha sido manipulado quizá el compromiso de Caspe y también el papel que la grandeza de Aragón ha tenido? La expansión de catalanes, los almogàvers, catalanes, o Roger de Flor, o Ramon Llull. Sí, fíjate, digamos, yo ahí diría dos cosas. Una, está el tema de la llamada expansión mediterránea, que existe, evidentemente, y en la que yo diría que los catalanes, dentro de la Corona de Aragón, tienen un papel fundamental, lo que tiene su lógica. Digamos, son los que están al lado del mar, digamos, para simplificarlo mucho, digamos, mucho más que los aragoneses. Aunque en esa época a los catalanes también se les conoce como aragoneses, y a ellos no les plantea ningún problema. Digamos, es ahora que hemos hecho de eso un problema, pero cuando se habla a veces de los almogávares de esa época, se habla de aragoneses, aunque sean del territorio de Cataluña, y muchos de los almogávares eran de territorio fronterizo con Al-Ándalus, y de hecho eran, hoy diríamos, mercenarios bien entrenados en la lucha contra el enemigo del sur. Digamos, eran gente que venía sobre todo de una tradición guerrera y de lucha. Eso es lo que los convierte en temibles, para decirlo de alguna forma, en el Mediterráneo europeo. Por lo tanto, evidentemente hay una expansión marítima. Los almogávares, digamos, a mí me sigue costando mucho pensarlos como alguien para glorificar. Digamos, eran unos salvajes. Y de hecho todavía en algunas regiones de Anatolia, de Grecia, sigue habiendo expresiones vinculadas con eso, que vienen los almogávares. Las mismas que nosotros tenemos o las mismas que en algunos territorios españoles, que vienen los árabes o que vienen, sería un poco lo mismo, digamos. Sería ese tipo de cosa. Por lo tanto, expansión mediterránea y con los catalanes en un lugar muy importante, son los que están en los puertos, también valencianos y balear y mallorquines, menos aragoneses, por razones obvias. Eso por una parte. Y por la otra, digamos, es difícil o no habría que pensar Cataluña como algo que se pueda desvincular su historia en ese momento de la Corona de Aragón. De la historiografía nacionalista dice, no, es que Cataluña en ese momento se convierte en un Estado. No, Cataluña nunca ha sido un Estado, por mucho que se empeñen en ello. Nunca ha sido un Estado. Puede tener estructuras distintas que la hacen singular dentro de una estructura superior, que en este caso es la Corona de Aragón. Y más adelante va a ser, con la unión de las coronas de Aragón y de Castilla, va a ser dentro de otra comunidad superior. Digamos que es un poco el modelo de la etapa de los Austrias. Pero en este momento, Cataluña forma parte de la Corona de Aragón, como forman parte de la Corona de Aragón Valencia, Baleares, y dentro de la Corona de Aragón no siempre se mantienen las mismas, ¿cómo podríamos decir? Los mismos equilibrios. Es decir,
a veces uno de los territorios de la Corona de Aragón pasa por mejores momentos que otros. Digamos, no es que siempre Cataluña sea la más desarrollada, la más rica, no, depende del momento. En los siglos XIV, XV, yo diría que el territorio fuerte de la Corona de Aragón es Valencia. En otros puede ser Cataluña, en otros puede ser Aragón. Y lo que se produce al final de la época medieval es un momento en el que Cataluña es débil. Es débil con respecto a los otros territorios de la Corona de Aragón. El compromiso de Caspe. Es cuando la historiografía catalanista o nacionalista dice el compromiso de Caspe es el inicio. Bueno, Ferran Soldevila decía que era un gran momento desnacionalizador, lo que es evidentemente un disparate porque no existía ni nación, ni nacionalismo, ni nacionalización. Pero bueno, la historiografía catalanista lo que dice es el compromiso de Caspe con la entrada de los Trastámaras, con Fernando de Antequera, es el inicio de la decadencia de Cataluña. No, eso no es verdad. Es al revés. Es la decadencia de Cataluña la que provoca el compromiso de Caspe. Es decir, en el compromiso de Caspe, digamos, cuando hay que elegir a quién va a suceder o quién va a estar en el trono, digamos, llegan compromisarios de los distintos territorios de la Corona de Aragón. Los únicos compromisarios que no se ponen de acuerdo en el candidato son los catalanes. Digamos, los valencianos y los aragoneses llegan con unas ideas muy claras y votan juntos. Los únicos, ¿por qué? Porque Cataluña es débil en ese momento y no han sido las autoridades catalanas, no han sido, los distintos grupos no se han puesto de acuerdo sobre quién quieren que sea el futuro monarca. Pero no es que empiece la decadencia, no, la decadencia ya ha empezado. Y por lo tanto el compromiso de Caspe es un juego de, digamos, dentro de la Corona de Aragón, digamos, hay que elegir a un candidato y los que pierden, para decirlo de alguna forma, son los catalanes. No pierden por una gran magna conspiración mundial contra Cataluña, no, pierden porque son los más débiles en ese momento. Estamos hablando de la Corona de Aragón como una monarquía, siempre se la define como una monarquía pactista, sí, entre los distintos reinos, que en concreto se habla de condados catalanes y no de reino catalán. Es que no hay reino catalán. En cambio se habla de reino valenciano, Sí. reino mallorquín. ¿Por qué? Bueno, porque Valencia y las Baleares son conquistas reales y por lo tanto se convierten en reinos. Porque ha sido el reino de Aragón quien ha conquistado esos territorios y por lo tanto adquieren la condición de reino. En Cataluña no ha habido nunca reyes catalanes. Por eso también hablar de reyes catalano-aragoneses es un invento. Los reyes, aunque fueran catalanes o de origen catalán, eran reyes aragoneses y condes de Barcelona. Pero, insisto, a todo eso, a ellos les preocupaba más bien poco. Digamos, más bien nos preocupa a nosotros, desde el punto de vista actual. Digamos, esas denominaciones nos preocupan a nosotros. Ellos estaban en otras cosas. ¿No tendría eso influencia dentro de la debilidad de Cataluña a nivel de la monarquía? No, porque fíjate que en ese final, digamos, cuando yo digo Cataluña pasa por un mal momento por cuestiones sociales y económicas. Enfrenta la busca de la viga, los efectos de la peste de 1348, los efectos de las guerras de remensa después. Digamos, es un efecto de... Es un común denominador en todas partes. Claro. De España y también de Europa, ¿no? Claro. No, lo que ocurre es que cada territorio, digamos, está afectado de una manera distinta. Y en ese caso se podría decir que Cataluña, digamos, vive peor esas cosas que otros territorios de la península ibérica y de otros territorios de
de la propia Corona de Aragón. Y por avanzar un poquito, yo quería preguntarte otro de los grandes mitos del nacionalismo catalanista ha sido el tema de la revuelta de Segados, ¿no? 1640. ¿Por qué ha sido tan importante, ¿no? Así como Wilfredo del Belloso, esta nomenclatura que le dan a la corona Confederación Catalano-Aragonesa, que has explicado muy bien. ¿Esto por qué les resulta tan interesante? Porque la interpretan como una revuelta contra España. Vamos, en esa construcción de relato, yo lo he llamado alguna vez el relato nacional-nacionalista, que es el relato hegemónico hoy en Cataluña. Es el que se enseña en las escuelas, es el que aparece en la prensa subvencionada, en TV3 obsesivamente, en las conmemoraciones de la Generalitat. Hay un relato que han hecho los historiadores, digamos, al servicio o no tan al servicio de los poderes públicos. Y en ese relato dice, tenemos esa vieja nación que se convierte en un Estado, evidentemente obviando la Corona de Aragón, y ese Estado empieza a tener problemas cada vez más serios con eso que a veces llaman Castilla, a veces llaman España, y al final lo han acabado llamando ahora Madrid. Digamos, cuando dices Madrid, ya sabes que tienes todos los problemas ahí. Antes era eso, en algunos momentos es Castilla, en algunos momentos es España. En ese momento es Castilla, pero una Castilla ya proyectada como si fuera ya la España definitiva, para decirlo de alguna forma. Y la historia de esa Cataluña-Estado, nación y Estado, a partir del compromiso de Caspe, es interpretada como un conflicto permanente. Digamos, ahí están los castellano-españoles que, digamos, no nos quieren nada y nos están aquí atacando permanentemente. Y claro, eso obviando que realmente con quien tiene problemas Cataluña en esa época es con Francia, no con Castilla. La mayor parte de conflictos son con Francia en la época moderna. Y de hecho, más que un sentimiento que puede haberlo en algún momento determinado, pero lo que había en Cataluña en la época moderna no era anticastellanismo, como dice la historiografía, había sobre todo antifrancesismo. Digamos, los franceses eran los que entraban en Cataluña regularmente claro, digamos, y estaban cada vez que la monarquía española o hispánica o católica, como se decía en aquella época, cada vez que la monarquía católica entraba en conflicto con la monarquía francesa, ¿quiénes recibían los palos? Claro, los que estaban en la frontera. Digamos, las invasiones de territorio catalán son permanentes hasta, digamos, el Tratado de los Pirineos, que ya no solo eso, sino que una parte de lo que era territorio de la Corona de Aragón y de Cataluña dentro de la Corona de Aragón se lo quedan los franceses, que es lo que ahora el nacionalismo llama la Cataluña Norte. Ese problema con Francia. Claro, pero fíjate, digamos, es esa idea de que hay un conflicto permanente. Y la guerra del Segadors la interpretan en esa clave. Pero la guerra del Segadors no es un conflicto entre Cataluña y España o Cataluña y Castilla. Creo que hay momentos determinados en que topan las autoridades, como topan en todas partes. Lo que ocurre es que se interpreta eso, es decir, una revuelta que tiene bases sociales, básicamente, no políticas, es interpretada en clave política. Y de la misma manera que Guifré Pilós nos sirve para tener una bandera, los segadors nos dan un himno. Digamos, el himno de Cataluña es el Segadors, que evidentemente no tiene nada que ver su letra con lo que ocurrió en la época, porque digamos, la letra actual es una reinvención de finales del XIX, principios del XX, en donde cuenta cosas que son comprensibles en el siglo XX. Pero las viejas canciones
tradicionales que todavía se recuperaron en el siglo XIX, que aludían a la guerra del Segadors, eran incomprensibles a principios del siglo XX. Eran canciones que aludían al profundo contenido religioso de la revuelta del Segadors. La revuelta del Segadors, y también yo diría la guerra de sucesión después, son grandes conflictos barrocos. Dice las viejas canciones, que por eso tuvieron que cambiarlas cuando se inventaron el Segadors como himno de Cataluña, los nacionalistas. Claro, lo que decía las viejas poemas, canciones, es que los Segadors habían entrado en Barcelona llevando a hombros un Cristo, un gran Cristo, envuelto en un velo negro, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso en la época del nacionalismo no moviliza. Por lo tanto, hay que inventarla. Digamos, el himno de los Segadors de hoy no tiene nada que ver con lo que ocurrió realmente en la guerra de los Segadors. Le cambiaron la música y le cambiaron la letra. Una letra, claro, las antiguas canciones tenían como 40 estrofas. Digamos, eso no es un himno. Digamos, hay una reinvención. Lo que ocurre realmente ahí es un conflicto social que además luego se complica con otras cuestiones. Y se complica con otras cuestiones porque es cierto que eso coincide con conflictos militares de la monarquía católica. Estamos en una época, siglo XVII, ya hemos pasado por la llegada a América, por el descubrimiento, o lo que queramos llamarlo, a esa llegada de los españoles, sobre todo de los castellanos, andaluces, extremeños, menos catalanes, aunque también estuvieron, a América. Y estamos en una época en la que la monarquía católica está en guerra casi permanente con otros, sobre todo con Francia. Quiero insistir, no solo con Francia, y por lo tanto es una monarquía que necesita muchos recursos para mantener la guerra. Y ahí entra el malo de la película, de la historiografía catalana, que es el conde duque de Olivares, intentando, digamos, introducir algo de racionalidad y obligar a que los territorios que no contribuían con hombres al proyecto lo hagan, con hombres o con recursos. Eso es lo que hace que topen las autoridades catalanas y las autoridades de la monarquía. Digamos, es un problema de recursos. No es un problema, digamos, de Cataluña contra España otra vez. Si se quería equiparar. Claro, exactamente. Hay una voluntad. Exactamente. Claro, porque, digamos, estamos en la época de los Austrias y quizás hoy nos cuesta imaginar el mundo de los Austrias, pero son. Bueno, de hecho, todas las monarquías europeas de esa época son monarquías compuestas. También la francesa, también la británica. Estamos en la época moderna. Luego vamos a pasar a las monarquías absolutas del XVIII. Pero estamos en un momento de monarquías compuestas. Y por lo tanto, en esas monarquías compuestas, digamos, hay un rey, es cierto, pero digamos, hay que pactar permanentemente. El rey necesita pactar con los distintos territorios que componen la monarquía en una etapa en la que buena parte de los territorios tienen fueros propios. Algunos han continuado hasta hoy prácticamente, digamos, el caso vasco. La excepcionalidad vasca dentro de España deriva de alguna manera de ese largo fuerismo que en otros territorios desapareció en el XVIII, después de la guerra de sucesión. Pero, digamos, esas monarquías están necesariamente en un pacto permanente que bueno,
que en el caso de la historia de Cataluña se ha interpretado a veces como algo específicamente catalán, esa idea del pactismo. No, digamos, todas esas monarquías compuestas necesitan pactar permanentemente, pactar dinero para las campañas, pactar los hombres que van a ir y por lo tanto, en un momento determinado, digamos, un señor, en este caso con mucho poder, el conde duque de Olivares, le parece que las cosas irían mejor si todos los territorios contribuyeran por igual. En este caso, de España nos roba. Bueno, yo soy muy... Pero bueno, digamos... No, sinceramente yo creo que esas cosas hay que entenderlas. Digamos, la función de los historiadores, desde mi punto de vista, es intentar que la gente entienda que el pasado no es como el presente y que hay que entenderlo todo en su momento. Claro, es cierto que en ese episodio, luego ese enfrentamiento acaba llevando a una situación en la que las autoridades catalanas, y es otra cosa que hay que hacer, que a veces no se hace en la historia, que es difícil hablar de Cataluña. Digamos, porque digamos, dentro de Cataluña había muchas Cataluñas. Y por lo tanto, cuando se enfrentan en muchos casos las autoridades, no es que realmente Cataluña estuviera detrás de eso, son las autoridades las que, las personas que están en las instituciones, pero las instituciones sabemos que no son representativas, como hoy, porque no hay democracia, eran las clases dirigentes o los grupos más privilegiados los que controlaban las instituciones. La mayor parte de la población estaba, excepto cuando le tocaba directamente, es decir, en una guerra, cuando te queman el campo, cuando te matan o cuando te mandan a la guerra, eso sí les tocaba directamente, pero las grandes decisiones están totalmente al margen. En ese caso, las autoridades catalanas deciden vincularse a Francia, a la monarquía francesa, para desvincularse de la monarquía católica. Pero eso dura muy poco tiempo. Bueno, con los efectos que tiene, Tratado de los Pirineos y otras cosas. Y dura muy poco tiempo por muchas razones, pero una de ellas es que todo aquello que argumentaban para salirse de la monarquía católica se lo encontraron multiplicado en la monarquía francesa. Digamos, todas aquellas posibilidades de intervenir, digamos, toparon con una monarquía, la francesa, en donde tenían todavía menos posibilidades de hacer políticas propias. Por tanto, regresaron claro, los cabecillas, los dirigentes lo tienen más difícil. Claro. Porque has traicionado, digamos, estamos en otro tipo de justicia también y otro tipo de moral, para decirlo de alguna forma, pero digamos, las personas que padecieron digamos, ese momento descubrieron que estar en la monarquía católica tenía más ventajas que estar dentro de la monarquía francesa. Esa monarquía francesa que además tenías que contarle a la gente, esas personas que hace unos años entraron por la frontera y quemaron nuestros campos, ahora somos de ellos. Que no es fácil tampoco. Por una decisión de la... ¿no? Claro, por la decisión de la Claris, digamos, que son los que la historiografía catalana ha convertido en mitos. Pero, digamos, es evidente que, digamos, el gran conflicto, no quiero negar que haya un conflicto ahí con las decisiones del conde duque de Olivares, pero el gran conflicto de Cataluña, en el fondo, es con Francia. Durante toda la época moderna hasta la Guerra de la Independencia de 1808. Yo creo que, como estamos ya en una hora, vamos a dejarlo aquí, si te parece, Jordi, bebamos un poquito de agua y entramos en el tema de la Guerra de Sucesión. Vale. Y el conflicto Vale. Bueno, Jordi, entonces vamos a continuar Guerra de Sucesión, vamos a adentrarnos en este tema. Ha habido antes una expresión que has dicho que me ha gustado bastante, cuando has hablado de la guerra del conflicto del Segadors, que hablabas de que era un conflicto totalmente barroco y que también la Guerra de Sucesión
en España en 1700 fue un conflicto barroco. ¿Por qué lo llamas conflicto barroco? Y luego, ¿qué importancia ha tenido para el nacionalismo la guerra de sucesión con los decretos de Nueva Planta y el famoso Rafael Casanova, Sí. ¿no? Con la encumbrado? No, a ver, yo no sé si me atrevería a definir totalmente toda la guerra de sucesión como un conflicto barroco. Digamos, quizás diría un conflicto en el barroco. No, digamos, lo que sí es muy barroco en la guerra de sucesión es el sitio de Barcelona. Digamos, cómo se genera en el interior del sitio de la Barcelona sitiada una religión muy, muy barroca. Digamos, esa ciudad sitiada en la que digamos, hay procesiones permanentes, digamos, que se le pide consejo a la Virgen y a los santos, cosas de ese tipo. Pero más allá de eso, digamos, que fue la realidad de ese momento, la guerra de sucesión de 1700 a 1714 es básicamente, si hay que definirla de alguna manera, es un conflicto dinástico. Digamos, lo que se está discutiendo ahí es quién va a ser el rey de la monarquía católica, quién va a ser el nuevo rey después de la muerte sin sucesión del último de los Austrias, de Carlos II. Eso es lo que se discute. Pero esa discusión dinástica y ese conflicto dinástico no es un conflicto que afecte solo a la monarquía católica, sino que afecta a toda Europa y yo me atrevería a decir a toda la cristiandad. O si se quiere, a Europa más las colonias de los distintos imperios europeos. Ahí a veces nos olvidamos, pero ahí hay de fondo algunas cuestiones que movieron en ese momento a algunos países a participar o a algunas monarquías a participar en ese conflicto. Por ejemplo, la trata de negros. Es decir, ahí había negocios muy potentes que España o la monarquía católica controlaba y que apetecían muchísimo, sobre todo a Gran Bretaña, pero también a Francia. Por lo tanto, es una guerra y un conflicto de sucesión, inicialmente, que se lía, para decirlo así popularmente y vulgarmente, digamos que se convierte en un conflicto internacional en el que distintas potencias europeas no quieren que se forme una gran alianza entre la monarquía católica, más hay que sumarle siempre los territorios americanos y Francia. Es evidente que la opción Felipe V, que es la opción que había dejado en su testamento Carlos II, Felipe V es el nieto de Luis XIV. Y por lo tanto, eso significa que Felipe V en el trono, digamos, existe la posibilidad de que todo acabe en manos de los Borbones. Y eso no le conviene ni a los británicos, ni a los portugueses, ni le conviene sobre todo al Imperio Austríaco. Por lo tanto, eso se convierte en un conflicto internacional. Y los otros, el Imperio Austríaco, saca a otro candidato, que es Carlos de Austria. No, ese es un conflicto que va evolucionando en el tiempo y que pasa de ser una cuestión, diríamos, local o hispánica y se convierte en un conflicto europeo que además, digamos, afecta también a América muy, muy claramente. Y ese conflicto, el apoyo que generan tanto Aragón, Cataluña, Valencia hacia la causa del archiduque Carlos, ¿tiene un sentido también religioso con esa barrocosidad que has dicho? No, yo creo que no. Y de desprecio quizá a esa mentalidad ya, primigenia mentalidad ilustrada en Francia moderna. No. Yo creo que, digamos, a ver, Cataluña, las instituciones catalanas, digamos. Las instituciones catalanas juran a Felipe V.
Vamos, volvemos a esas tradiciones. Había que jurar en cada uno de los territorios de la corona. Y eso era un mecanismo que, digamos, te juraban y al mismo tiempo obtenías dinero. Era una manera digamos, esas cosas eran típicas de la época. Por tanto, las autoridades catalanas juran a Felipe V y sacan grandes beneficios en el comercio con América y en otros. Lo que ocurre es que una vez hemos entrado en un conflicto internacional, algunos sectores de la sociedad catalana, ahí otra vez hay que distinguir, no Cataluña, algunos sectores de la sociedad catalana, sobre todo los llamados vigatans, es decir, la gente del interior de Cataluña, digamos, establece un pacto que traiciona ese juramento, hace un pacto con Gran Bretaña y, por tanto, con la otra parte, ofreciéndoles, digamos, apoyarles en su lucha contra Felipe V. Y ahí es donde empieza realmente el conflicto. Y porque Felipe V, a Felipe V se le había jurado, y por lo tanto Felipe V va a interpretar hasta 1714, 1716, que le habían traicionado. Digamos, es un delito de lesa majestad. Y eso explica, por ejemplo, por qué a medida que Felipe V las tropas felipistas van avanzando, digamos, se vayan aboliendo, por ejemplo, los fueros. Es el castigo a la traición, para decirlo de alguna forma. Pero, digamos, no es un conflicto entre Cataluña y España. Incluso yo diría, no es un conflicto entre Cataluña y Castilla. En Cataluña se había jurado a Felipe V, pero esos vigatans, para decirlo de alguna manera, que pactan en el Pacto de Génova con los británicos, básicamente, esperan sacar todavía más beneficios de los que concedió Felipe V en 1702. Más posibilidades de comercio, toda una serie de privilegios. Y eso, como esos grupos de vigatans se alían o están, digamos, van al lado de buena parte, no de todas, pero una parte de las autoridades de las instituciones catalanas, de la Generalitat y de otros, ¿no? Eso se acaba convirtiendo en un conflicto mayor. Pero no es un conflicto entre Cataluña y España, Cataluña-Castilla. Estamos dentro de un conflicto internacional en donde además Inglaterra ha querido meter y dejar su marca de intereses económicos. Evidentemente, y es la que más beneficios va a sacar al final, cuando termine el conflicto. Cuando termine el conflicto internacional, luego el conflicto continúa dentro de la península y dentro de Cataluña, pero incluso es falso decir que Cataluña o Valencia o Aragón fueran austracistas contra una Castilla filipista. No, había de todo en todas partes. Había ciudades en Cataluña que eran claramente felipistas y que luego Felipe V y los Borbones les van a premiar por ello. Cervera se va a convertir en la gran universidad catalana y es un premio, de alguna manera, la lealtad. En el interior de Barcelona no todo el mundo era austracista. Claro que llega un momento en que el sitio de Barcelona acaba radicalizando las cosas, pero hay que ir viéndolo en los momentos. Y había muchas poblaciones que no eran austracistas, digamos, que eran felipistas, por ejemplo. Por tanto, el mito de catalanes a un lado, castellanos al otro, no, digamos, la cosa es mucho más compleja que eso. Y luego hay otra, digamos, hay vaivenes hasta el final, en donde queda Barcelona como, digamos, la sede de las autoridades y la ciudad que resiste al final, que resiste en el momento en que las potencias internacionales deciden dejar de intervenir. De la misma manera que se metieron, se salieron.
sin tener en cuenta que habían pactado con la dirigencia catalana, etc. Les dejaron totalmente colgados. Eso también hay que decirlo. Digamos, ellos pactan, digamos, en el momento en que Carlos de Austria se convierte en emperador, el problema vuelve a ser el mismo. Digamos, Cataluña, la monarquía católica más Austria podría volver a ser otro gran problema. Por lo tanto, se salen todos. Tratado de Utrecht, Rastatt más adelante, y les da igual la suerte de las personas que se han implicado en el interior de Cataluña. Y ahí es el momento en el que Felipe V, digamos, lanza la última, o las tropas de Felipe V lanzan la última ofensiva. Y el último gran reducto es Barcelona, donde se viven, digamos, escenas. Bueno, no existía Kafka todavía, pero escenas muy kafkianas. Digamos, y de ahí sale el 11 de septiembre de 1714, pero digamos, ahí también hay una construcción de mito. Digamos, no es... ¿Qué importancia tuvo Rafael Casanova para esa mitificación y el 11 de septiembre? ¿Por qué han querido sacarle partido? Bueno, ¿Qué hay de manipulación? Porque había que, digamos, buscar a quienes eran los resistentes finales de esa Barcelona, los que lucharon, y eso a Rafael de Casanova se le empieza a reivindicar muy claramente en el siglo XIX. En la época romántica, y luego eso pasa a la mitología nacionalista, pero es evidente que Casanova no tenía nada de anti-español, sino todo lo contrario. Hay una frase que se le atribuye a Rafael Casanova, que es durante el asedio de Barcelona, Casanova y Villarroel, que estaba al mando de las tropas de la defensa de Barcelona, que era por el rey, por el honor, por la patria y por la libertad de toda España. Es que, digamos, volvemos al problema de siempre. Digamos, no podemos interpretar la guerra de sucesión en clave nacionalista. No hay conciencia nacional, no hay sentimiento nacionalista, no hay naciones. Pero querer verlo de esa manera es traicionar realmente lo que se plantea. Claro, ¿qué ha dicho la historiografía nacionalista? Ha dicho, 1714 es el final de Cataluña. Se termina con el Estado catalán, se hiere de muerte a la nación catalana, y han añadido en los últimos tiempos, que era una idea romántica, pero que en los últimos tiempos la escuela de la Pompeu Fabra ha insistido mucho en ello. Digamos, se rompió ahí también en 1714 una trayectoria de Cataluña hacia la democracia. Llegó Felipe V y ahí llegó el absolutismo, el centralismo. En cambio, los catalanes iban hacia la democracia. Evidentemente, es un invento como es de laboratorio. No, nada se puede interpretar en ese sentido. Pero, digamos, evidentemente tampoco lo de la nación y el Estado. No había Estado, por tanto no puede terminar el Estado. Lo que termina es unas determinadas maneras de organizar la sociedad y el poder. Nos vamos a pasar de esa época de los Austrias a la época de los Borbones, en donde, es cierto, hay una voluntad de centralización, yo añadiría de racionalización de la administración. Estos son los decretos de Nueva Planta. Esos son en parte los decretos de Nueva Planta. Es abolir los fueros, en parte, digamos, los de Valencia primero, después de Almansa. Se van a abolir los fueros en la Corona de Aragón, en cambio en el País Vasco van a continuar, y es intentar establecer una cierta racionalización administrativa. ¿Qué significa eso? Significa unificar las divisiones. Vamos a pasar de ese sistema de monarquía compuesta a las provincias en el sentido del 18. En el 19 luego van a adaptar, las provincias van a ser lo que ahora conocemos como provincias. Digamos, en ese momento del 18, Cataluña sería una provincia, para decirlo de alguna forma. Se van a unificar el tipo de instituciones, se van a unificar los impuestos, el cadastro. Es de esa época. Digamos, hay toda una voluntad de racionalización, pero
digamos, lo que no hay es el final de un Estado, porque no existía, y no hay el final de una nación, porque tampoco existía. Eso es un invento del nacionalismo. Y a partir de ahí hemos visto antes el surgimiento de la bandera con Guifré, hemos visto el surgimiento del himno con el Sega-2, y ahí tenemos la tercera pata del juego nacionalista, que va a ser el 11 de septiembre. Se va a convertir en la fiesta nacional, cuando haya nacionalismo, de Cataluña. Y es el gran mito. 1714, en el fondo todos esos relatos son muy iguales en todas partes, digamos, el crecimiento, los problemas y la decadencia, y esperamos que un día eso vaya a resurgir. En el caso de Cataluña, cuando se produce ese resurgimiento, en el 19, la Renaixença recupera la nación culturalmente. El nacionalismo catalán a finales del 19, principios del 20, recupera la nación políticamente, y para el futuro nos queda recuperar el Estado que se perdió en 1714. De hecho, si miramos las declaraciones de los políticos en el proceso en torno a 2014, no dijeron otra cosa. Digamos, Mas, Homs y compañía se hartaron de decir aquello que nos robaron por las armas en 1714, lo vamos a conseguir en las urnas en 2014. Ese es evidentemente, digamos, es una construcción. Pero después de 1714 llegamos a 1716, los que son los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta forman parte de esa voluntad racionalizadora, y no han sido muy interpretados como también el final de la cultura, de la lengua catalana. No, de alguna manera lo que dicen los decretos de nueva planta es que la lengua de la administración, viene a decir, de la nueva administración, va a ser el castellano, como en todo el resto de la monarquía. Pero no hay grandes digamos, declaraciones. Luego es cierto que a finales, en los años 80, digamos, va a haber, digamos, se va a intervenir en la escuela, pero intervenir en la escuela en el siglo XVIII significa que estás hablando de una porción pequeñísima de la población. Digamos, en una sociedad en donde la mayor parte de la gente es analfabeta, hasta prácticamente el siglo XX. Que ya ves tú qué contacto tendrían con la administración esa gente. Con la administración o con los libros. Es decir, cuando se dice, no, es que los decretos de nueva planta, digamos, están en la base de un cierto genocidio cultural lingüístico de Cataluña. No, digamos, si los catalanes que podían saber leer y escribir pasaron a escribir en castellano y a leer en castellano, no es por imposición. Un poquito sí, digamos, es cierto esa limitación de la administración, pero sencillamente, digamos, a lo que se va a finales del 18, principios del 19, es a un modelo diglósico. Digamos, hay una lengua utilizada en lo privado o por la gente no letrada, es decir, el pueblo, lo que llamamos a veces el pueblo, las clases populares, hablaban en catalán. Digamos, lo que ha cambiado es que las clases dirigentes han asumido que les conviene más, por prestigio, por poder comunicarse mejor con los otros, para distinguirse del pueblo, digamos, eso también es muy importante, adoptan el castellano. Y ahí hay gente que lo dice claramente. Capmany, por ejemplo, que es uno de los grandes hombres políticos de finales del 18, principios del 19, dice, la lengua catalana no está preparada para las grandes cosas. Que en el fondo es lo que dice la gente de la Renaixença. Digamos, en el 19, cuando el mito nacionalista o el relato nacionalista dice, no, la Renaixença recuperó el catalán, es el primer paso hacia el nacionalismo catalán. No, la Renaixença, los hombres de la Renaixença, digamos, querían que se escribieran poesías en catalán, claro.
pero cuando tenían que escribir un texto importante lo escribían en castellano. Digamos, Víctor Balaguer, que es uno de los grandes de la Renascença, no tenía ninguna duda. Digamos, cuando escribe poesías las escribe en catalán y cuando quiere escribir la historia de Cataluña la escribe en castellano. Y a él no le plantea ningún tipo de contradicción. Y para él, reivindicar el catalán en la poesía o en tu casa es perfectamente compatible con pertenecer a la nación española. Él nunca va a cuestionar eso. Se puede vivir con múltiples identidades. Eso es algo que termina con el nacionalismo. Pero en el siglo XIX, y eso Fradera lo explicó muy bien, es posible el doble patriotismo. Yo diría incluso el triple patriotismo. Uno puede ser profundamente español, profundamente catalán y profundamente de su pueblo. Y eso no genera ninguna contradicción. Nos genera contradicción ahora en la época del nacionalismo, pero para ellos no. Eso lo corta totalmente el nacionalismo a finales del XIX, principios del XX. Hay que ser de una nación. Y tú eres catalán o español, y si no eres una cosa, eres la otra. Es una reclamación Pero en el fondo claro, de un Estado, que es lo que se quiere. Evidentemente. Porque como se me oponen esas identidades, yo lo que busco es un Estado, Claro. Y hace que no pueda ser compatibles Claro. esas identidades, digamos, multinivel. Es ¿no? que el nacionalismo es problemático en todas partes. Quizás el nacionalismo del XIX es un nacionalismo constructor. El nacionalismo de la época del liberalismo. Es el momento de la construcción de las naciones europeas, por ejemplo. Es el momento de la unificación italiana, de la unificación alemana, de la construcción del Estado-nación francés. En España ocurre algo parecido podríamos decir, desde Cádiz, para decirlo de alguna forma. El nacionalismo del XIX es constructor. El problema es que el nacionalismo del XX es otra cosa. Y el nacionalismo del XX ya no es constructor. Yo diría que es básicamente destructor. La herencia del nacionalismo del XX es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los Balcanes en un momento determinado y Rusia en Ucrania hoy. Pero, digamos, en España ha ocurrido algo muy raro, y es que seguimos pensando que el nacionalismo puede ser bueno, y no hay nacionalismo bueno. En España, desde la transición, porque los nacionalistas catalanes y vascos se pensó que habían sido antifranquistas, se les consideró compañeros de viaje y legitimamos a un nacionalismo que era el bueno frente al nacionalismo español que venía del franquismo, que era el malo. Y eso llega hasta hoy. Pero todos los nacionalismos son malos. Aquí y en todas partes. Y esa es una perversión española que hemos integrado, pero que es una excepción en el mundo, yo diría. En la mayor parte de países, sobre todo los que han vivido los grandes conflictos del siglo XX, el nacionalismo es lo peor que te puede ocurrir. Otra cosa es el patriotismo. Que tú quieras mucho a tu patria, está muy bien. Ahora, que tú, además de eso, quieras sacarte de encima al otro, ese es un problema. Y eso, bueno, me he ido al siglo XXI, pero estábamos en el XVIII-XIX. Te iba a preguntar ahora sobre, después de los decretos de Nueva Planta, a lo largo del XVIII hay una serie de políticas también que van haciendo los Borbones, digamos, de intentar implantar una serie de ideas ilustradas, como os he explicado, de racionalización, también la red radial de carreteras, unas políticas realistas, incluso también comerciales, que impulsaron, o sea, un cierto impulso a la industria. ¿Eso favoreció a Cataluña dentro del contexto del resto de regiones de España? No, pues es evidente que el siglo XVIII, después de los decretos de Nueva Planta, es un siglo de crecimiento económico espectacular, muy grande en Cataluña. Es decir, progresivo. Es decir, por ejemplo, el cadastro.
El cadastro, es cierto que cuando se implanta el cadastro supone un esfuerzo significativo para las personas que tienen que pagarlo o que tienen que acogerse al cadastro, pero con el paso de los años se va a convertir en algo, como va a prosperar Cataluña, digamos, es algo que se reduce su peso y por lo tanto, el siglo XVIII es un siglo de crecimiento. En Cataluña, muy claro, evidentemente la historiografía nacionalista lo niega, piensa que el siglo XVIII es el de la gran decadencia de Cataluña. No, no es cierto. Y en las historias de Cataluña el siglo XVIII se pasa, después de 1714-16, hay oscuridad, decadencia, represión. No, el siglo XVIII es gran siglo del crecimiento económico que podrá explicar luego también la continuación en el XIX, la industrialización y un montón de cosas de ese tipo. Y además el siglo XVIII abre todavía más las puertas de América a los catalanes. O a los catalanes, ahí hay que matizar siempre, a los comerciantes catalanes y a los industriales catalanes, que no significa que no hubieran estado fuera, porque siempre se dice, no, es que solo se podía comerciar desde algunos puertos andaluces y por lo tanto los catalanes estaban fuera. No, eso es ignorar que los catalanes, digamos, llegaban por la navegación de cabotaje, llegaban a esos puertos andaluces y de ahí llegaban a América. Siempre estamos haciendo un poco de trampa. Digamos, no hay una exclusión. Y el hecho de que haya puertos que sean los puertos principales de comercio con América no significa que se prohíba comerciar a través de esos puertos a catalanes, por ejemplo. No, pero bueno, digamos, yo creo que el XVIII es un gran siglo para Cataluña y las reformas borbónicas yo creo que le sentaron bien a Cataluña. No. A todos. Sí, iba a preguntarte además. Bueno, a Cataluña y España en general, pero a Cataluña particularmente. Iba a preguntarte además por algunas personalidades como Gaspar de Portolá, que hizo una conquista por California por orden del rey. También es la época a nivel cultural Jaume Balmis. O sea que todos... bueno, Balmes es un poquito más tardío. Un poquito más. Pero todos tuvieron, durante este periodo, Cataluña también culturalmente creció. Sí, claro. Y llegamos entonces a la Guerra de Independencia. Así como en el siglo XVIII empezamos con una guerra que también tuvo un papel muy fuerte y cierta inquina contra Francia, en la Guerra de Independencia y previa Guerra de la Convención contra Francia hasta los acuerdos de San Ildefonso, también había una cierta inquina contra Francia, quizá heredada. Sí. ¿Y cómo fue el desarrollo de ese conflicto en concreto en la zona de Cataluña? ¿No? Claro. Ahí tienes personalidades como el Bruc, Sí. el sitio de Gerona. Claro, fíjate que ahí volvemos un poco al problema que ya hemos evocado para la época moderna. Digamos, cuando en 1793, digamos, después de la Revolución Francesa, de guillotinar al rey y esas cosas, se enfrenta la nueva Francia, que ya ha dejado atrás la monarquía y que ha decapitado al rey, con España. Digamos, los territorios afectados por ese conflicto, la Guerra de la Convención, son Cataluña y el País Vasco. Entonces, es ahí donde se producen los conflictos, porque no, Cataluña va a quedar muy tocada en la Guerra de la Convención. Y la Guerra de la Convención prácticamente sus efectos casi se enlazan con los de la Guerra de Independencia. Y en la Guerra de la Independencia, Cataluña, ahí sí, digamos, está todo más repartido, para decirlo de alguna forma, pero Cataluña, como las otras regiones españolas, van a tener una posición claramente antifrancesa. Por lo que estaba ocurriendo, pero también en muchos casos por tradición, por viejas tradiciones de antigalicismo. Y también porque la Iglesia, digamos, va a fomentar esa posición frente a la Francia revolucionaria, para decirlo de alguna forma. Claro, el problema aquí es que la Guerra de la Independencia
la historiografía catalana dominante tiene dificultades en ubicarla. Porque en Cataluña, como en el resto de territorios de España, la posición es antifrancesa y está en la base de, yo diría, de la construcción de la nación España. Y por lo tanto, eso no encaja bien en el relato nacionalista. Pero, digamos, no hay grandes diferencias entre lo que ocurre en Cataluña. Es cierto que los franceses, en un momento determinado, con Nogueró y otros, intentan, digamos, utilizar algunos elementos diferenciales, la lengua catalana y algunas otras cosas para intentar atraer a los catalanes, ofreciendo, digamos, integrándolos dentro de Francia directamente, separándolos del resto del territorio, creando departamentos a la francesa. Y dándole algún peso a la lengua catalana en la administración, pero eso dura unos cuantos meses. ¿Y hubo participación dentro de la Junta Nacional de la Guerra de la Independencia cuando estaba en Cádiz en el proceso de la creación de los catalanes están en Cádiz sin ningún tipo de problema, digamos, y no tienen ninguna dificultad en participar en una guerra española. Es su guerra. No, digamos, hay un sentido de catalanidad, si queremos hablar de algo, un sentido de catalanidad que está inmerso en ese sentimiento de españolidad. Y para ellos no es un conflicto, quiero insistir, digamos, no, para ellos no es un conflicto, para ellos es normal. Para quienes no es normal es para los nacionalistas de hoy. Pero en aquel momento es que pueda haber tensiones, claro. Toda la historia está llena de tensiones. El problema es interpretar esas tensiones como si estuviéramos en un conflicto permanente dual. Y no, digamos, muchas de esas tensiones a veces son internas. O sea, aquí el problema es que hemos intentado, o que la historiografía nacionalista explica todo como si fuera un conflicto de Cataluña con el exterior. Y buena parte de los problemas de Cataluña, en la época moderna, en la contemporánea, y hoy mismo, el mismo proceso, son problemas en el fondo de Cataluña contra Cataluña. Con eso no quiero negar que haya otros problemas que se producen, lógicamente, entre regiones, entre distintos territorios, entre distintas visiones de ver el mundo, pero, digamos, en muchos casos las cosas se pueden explicar por un conflicto interno. Y pasada la Guerra de la Independencia, cuando surgen las guerras carlistas, en concreto, Cataluña es una de las regiones de España, junto con Navarra, País Vasco y el Maestrazgo en Aragón, ¿no?, que más acogida tienen los principios tradicionalistas. Claro, aquí también el nacionalismo y el independentismo ha tenido su vínculo con el pensamiento, lo hemos visto en el nacionalismo vasco, Sabino Arana era hijo de carlistas. En el nacionalismo catalán también hay un vínculo entre el carlismo y el nacionalismo. Y en concreto, ¿de dónde surge? Porque yo veo también, quizá hay un sentimiento tradicional, puede ser que se oponga, cierto espíritu reaccionario, se oponga a esas mentalidades ilustradas que estaban intentando modernizar, hacer una España no tradicional, cada vez más alejada de esa España católica o de los Austrias, y que surgiese, hay un relato ahí también. ¿Cuál es el vínculo que tiene el carlismo en Cataluña? Fíjate que, digamos, lo primero que habría que decir es que es cierto, Cataluña es una de las regiones que podríamos llamar carlistas, o que se adhiere al carlismo en la Primera Guerra Carlista, antes en el realismo, la propia regencia de Urgell en algún momento determinado, pero eso no significa que Cataluña fuera carlista. Ahí habría que distinguir muy claramente. Cataluña, hay algunas zonas de Cataluña que son carlistas, o que son predominantemente carlistas, pero hay otras zonas de Cataluña, empezando por la misma Barcelona, que son claramente liberales. Pero eso ocurre también en Navarra, en el País Vasco.
hay una cierta tendencia a pensarlas como carlistas y no como sociedades en donde hay un enfrentamiento entre carlistas y liberales, lo que llamaríamos una guerra civil. En Cataluña hay algunos territorios más carlistas que otros. Los territorios más carlistas son el interior de las provincias de lo que ahora son las provincias de Barcelona, Gerona, una parte de Lérida y el sur de Tarragona. La primera parte es eso que el propio Balmes, Jaime Balmes, en los años 30 llamaba eso la montaña catalana. La montaña catalana sería la parte de Cataluña que había mantenido más su vida tradicional y era, digamos, de alguna manera donde se mantenían las costumbres, las tradiciones, el catolicismo y esas cosas. Y yo lo definía como las zonas que realmente, digamos, tenían una mayor oposición a la modernización. Vamos, y eso sí es cierto que yo no creo que haya continuidad entre el carlismo y el nacionalismo y el independentismo. Incluso en el País Vasco, es cierto, Sabino Arana es hijo de carlistas, pero él es un integrista. Él se hace integrista en el momento de la escisión nocedarista de 1888 y su visión del el nacionalismo vasco en el fondo es el casticismo español al revés. Lo que ocurre es que, digamos, los cristianos y los cristianos viejos ahora son los euskaldunes y los vascos, y los viejos judíos, moros, etcétera, etcétera, son los maquetos. Es una inversión. En el caso del nacionalismo catalán es más complicado, pero no hay una línea directa. Lo que sí hay una continuidad es en los territorios. Porque si analizamos ahora cuáles son los territorios más nacionalistas, más adheridos al independentismo y al proceso, son los mismos que la Cataluña carlista. Lo que no significa que haya continuidad. Yo creo que son los territorios de Cataluña más reacios a la modernización. Es decir, podríamos decir, son los territorios más conservadores. Si entendemos conservador no en un sentido político de derecha, izquierda, sino en un sentido antropológico del término. No queremos cambiar, que era una de las cosas que decían los independentistas hace unos pocos años, no queremos cambiar porque nos queremos como somos, no queremos ser como los otros, etc. Ahí sí hay una cierta continuidad. Pero, digamos, hay una Cataluña carlista, pero hay una Cataluña también profundamente liberal. Y quizás esa Cataluña carlista yo creo que es más bien la Cataluña que estaba viviendo en los años 20, 30 del siglo XIX, algunos cambios culturales, desintegración de unos determinados modelos de familia, de la comunidad rural, de la relación con la religión, pero también de hundimiento de algunas profesiones, artesanado tradicional. Es decir, es una sociedad que está cambiando, para decirlo de alguna forma, y de alguna manera el carlismo es la oposición a esos cambios. Pero, insisto, Cataluña es cierto que tanto en la Primera Guerra Carlista como en la Segunda, e incluso con la Guerra de los Matinés, eso que algunos llaman la Segunda Guerra Carlista, pero que yo nunca la he considerado segunda porque me parece que es muy distinta de la primera y de la segunda. Es un conflicto que solo afecta a Cataluña, en donde los carlistas están en coalición con los republicanos. Es otro mundo, en 1846-49. Pero es cierto, Cataluña va a ser uno de los territorios con importancia del carlismo, pero habría que ir con cuidado. Digamos, Cataluña no era carlista, había partes de Cataluña que eran carlistas, pero al lado de ese carlismo hay una tradición liberal muy importante en Cataluña y una tradición industrial a lo largo del siglo XIX muy importante en Cataluña y una burguesía, digamos, muy poderosa. Que se fue enriqueciendo, claro, también. Y a lo largo... Con negocios varios, sí, que van desde el textil hasta la trata de esclavos. Digamos, ahí hay negocios múltiples
De hecho, uno de los grandes resentimientos que hay a finales del siglo XIX en Cataluña es el hecho de las pérdidas territoriales que se dan, porque eran las principales fuentes de recursos que tenía España. Y claro, la pérdida de Cuba, de Filipinas o las propias guerras de Marruecos, no es solamente estamos hablando de un momento de crisis de identidad nacional a nivel de España, sino también de una pérdida económica. Hubo un resquemor en Cataluña en ese momento. Es el contexto, además, del nacionalismo. Y de la reminiscencia también La cultural. reminiscencia es anterior. La reminiscencia, digamos, algunos la hacen que dicen que empieza en los años 30 del siglo XIX y se alarga hasta finales de siglo, hasta, digamos, que casi con Verdaguer, con Jacinto Verdaguer, digamos, como el gran poeta del pueblo, para decirlo de alguna forma. Pero sí es cierto que, digamos, a ver, hay que decir que Cataluña en el siglo XIX, volvemos a decir, las clases dirigentes catalanas en el siglo XIX hicieron una apuesta muy clara de construcción de España y participaron en esa construcción de España. Quizás la creación de la peseta. De Figuerola, entre otras cosas, pero digamos, había una voluntad de construcción de España, que quizás estuvieron más en lo económico que en lo político. Eso es cierto. Y que quizás generaron menos líderes políticos y más líderes económicos. Pero, digamos, participan muy claramente en esa construcción de España. El problema es el final del siglo. Y el final del siglo hay coincidencia de varias cosas. Primero, es un momento de dudas a nivel español. Derrota de Cuba, paso de España de potencia ya de segundo orden, porque antes se ha perdido todo el imperio americano continental en el primer tercio del siglo XIX, pero queda Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Digamos, se pierde frente a Estados Unidos. La guerra del 98, no la guerra contra los independentistas cubanos y los filipinos. El conflicto del 98 es con Estados Unidos. Y Estados Unidos es la nueva potencia dominante. En América, igual que Gran Bretaña y Alemania se están convirtiendo en las grandes potencias europeas. Es el momento que se plantea algo en términos de raza. No raza como lo interpretamos en el siglo XX, raza en un sentido cultural. La raza anglosajona ha ganado a la raza latina. Y España está dentro de eso. Ha perdido las colonias, ha sido humillada, y eso va a provocar un sentimiento intelectual, el me duele España, generación del 98, que eso coincide además con un momento de crisis agraria, es el momento del terrorismo anarquista, es el momento en que la generación que ha construido la restauración se está muriendo y es un momento de relevo generacional, de introducción del sufragio universal y la necesidad de hacer política de manera distinta, ya no con un caciquismo y control. Ya es más difícil controlar las elecciones, para decirlo de alguna forma. Solo votan los hombres en este momento, pero es más difícil. Hay que crear partidos políticos tal como los entendemos. El final del 19 es un momento muy complicado. Es una coyuntura abierta, una coyuntura de crisis en las que, como sabemos por experiencia, en las coyunturas abiertas puede ocurrir cualquier cosa. Al mismo tiempo, el proyecto de construcción de España, de la nación España, muestra sus debilidades. No ha sido exitoso como Francia. Hay algunas cosas que son débiles, para decirlo de alguna forma. Y además hay grupos sociales en el interior de Cataluña, menos en el País Vasco. Yo creo que ahí el nacionalismo catalán es el básico. Luego el vasco, gallego vendrán después. Hay grupos que están dispuestos a jugársela. Por razones distintas. Para progresar políticamente, socialmente, económicamente,
o para apostar a otra cosa. Que son intelectuales, abogados, médicos, es decir, básicamente clase profesional, que van a ser los nuevos políticos de Cataluña, gente como Prat de la Riba, como Cambó y tantos otros, industriales que están descontentos en cómo se ha llevado lo de Cuba, por ejemplo, de que consideran que el Estado les ha dejado colgados. No hemos hablado además de la cantidad de militares que estuvieron en primera fila, el almirante Cervera o anteriormente las guerras de Marruecos, el general Prim. Catalanes. Evidentemente, ¿no? Que es un gran momento de explosión de sentimiento español. La guerra de África y el retorno de Prim, muchos voluntarios catalanes. No, en el 19 no hay gran contradicción. La gran contradicción se produce en ese momento de coyuntura de crisis, debilidad del proyecto español y además con gente que está dispuesta a jugársela. Y los industriales, claro, digamos, es distinto, digamos, hay industriales dispuestos a jugársela, lo que no significa que a la economía de Cataluña le fuera mal. Es decir, le fue mal en el corto término. Es decir, muchas industrias textiles tuvieron que cerrar. Pero es que no eran competitivas. Solo eran competitivas en un mercado protegido. Pero los catalanes que regresaron de Cuba, regresaron con sus dineros. Digamos, toda la industrialización del siglo XX, eléctrica, química, la segunda revolución industrial se pagó con los dineros de Cuba. Es decir, que de hecho no es que haya crisis económica, sino que es el inicio de un gran salto cualitativo de la economía catalana. Pero eso ellos no lo sabían. Ellos habían vivido, digamos, que habían perdido Cuba, su mercado, sus industrias, y hay que entenderlos. Y por eso se lo jugaron. Y además había elementos para construir un nacionalismo. Ahí nace el nacionalismo. Y para construir una nación. Ellos ya dirán que está construida, pero digamos, es cierto, había una lengua, había una literatura, había una historia pasada, había un montón de cosas que se podían utilizar para construir eso. Lo que no significa que a veces se piensa que eso fuera automático, porque otras regiones españolas también lo tenían. Aragón también tenía una historia pasada y se quedó en regionalismo. Valencia tenía una historia pasada, una lengua, una cultura importante y se quedó en regionalismo, y un regionalismo muy español. Es decir, que tiene que coincidir un poco todo. Y yo insisto, además debe haber gente que esté dispuesta a jugársela. Y en Cataluña había. Que era gente que venía de la Renascença, que era gente que venía del federalismo, algunos que venían del carlismo, es cierto, de movimientos provincialistas. Hay un magma de gente que no es que fueran nacionalistas antes, eran eso, regionalistas, catalanistas, federalistas, y que en ese marco de final de siglo, en esa coyuntura, en esa situación, se convierten al nacionalismo. Y ahí empieza el nacionalismo catalán, que intenta construir una nación en algo en lo que está hasta hoy, intentando construir esa nación con distintos momentos. La Mancomunitat de Cataluña de Prat de la Riba, la Segunda República con los estatutos y el pujolismo, que ya es el último gran momento de nacionalización catalana. Pero todo eso empieza ahí, en ese momento de surgimiento del nacionalismo. Vamos, no es, lo decía antes, no es que exista la nación y luego surja el nacionalismo, no, surge el nacionalismo y se dedica a construir una nación que en el caso del nacionalismo catalán es una nación que se construye contra otra nación que se ha construido en el XIX, que es la nación española. Y si te parece ahora, porque como estamos ya en tiempo de descuento, Jordi, pasando un poquito por alto, bueno, si quieres añadir alguna cuestión más acerca de cómo va cuajando el tema del nacionalismo a principios del siglo XX, lo comentas. Pero es un nacionalismo muy exitoso desde el primer momento, con la Lliga Regionalista, y hubo grandes líderes. Prat de la Riba fue un gran líder. Cambó fue posiblemente uno de los más grandes políticos de la Cataluña y de la España del siglo XX, que fue algo bastante exitoso.
Es el nacionalismo que en un primer momento era un nacionalismo más bien conservador. Luego hace un salto en la Segunda República y el nacionalismo dominante es el de Esquerra Republicana, que nace en 1931. Y luego ya entramos en la etapa del franquismo, ¿no? Saltando un poco la Segunda República y la Guerra Civil. Que no siempre se ha hablado de que durante el franquismo hay otra gran herida dentro del nacionalismo catalán que ha sido como toda la represión que ha existido, ¿no? Y ese auge del nacionalismo españolista. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Qué puntos, qué prebendas hubo también porque las hubo dentro del franquismo? ¿Qué represión y qué permisividad también hubo de la cultura del catalán mismo? No, a ver, yo creo que hay que, digamos, en todo hay un poco de verdad y algo, y a veces bastante de mentira. Digamos, no puede negarse que el franquismo reprimió algunas manifestaciones, algunos grupos, manifestaciones, quiero decir, en el sentido de expresiones culturales, lingüísticas, algunos grupos sociales. Eso es innegable. Entre otras cosas porque el franquismo tiene su base en un conflicto que estalla en 1936 y uno de los elementos contra los que reacciona el franquismo es lo que el franquismo llama el separatismo. Por tanto, dicho de alguna manera, los estatutos de autonomía y el uso que la Generalitat había hecho de eso. Recuérdese que en 1934, 6 de octubre del 34, se subleva Companys, Lluís Companys. Digamos, hay ahí una serie de elementos. Por tanto, no hay que negar que la cuestión catalana, nacional catalana, de ese nacionalismo catalán, es un tema importante y que hay una represión, es cierto. Termina la Generalitat, se va a fusilar, Companys va a ser fusilado, hay los líderes nacionalistas se van al exilio, todo eso es innegable. Ahora, lo que no se puede pretender es que Cataluña estuvo al margen del franquismo. Es decir, había una Cataluña franquista muy importante, de la que no hablamos casi nunca. Hay, los que, como decías tú, progresaron dentro del franquismo y que se sintieron muy cómodos dentro del franquismo, a veces con alguna matización. Es decir, gente como Cambó, gente como Pla, que venían del catalanismo, les pareció que el franquismo era un pelín excesivo en algunas cosas. Pero ninguno de ellos quería saber nada de esos anarquistas y comunistas que les habían intentado matar en el 36. Franco les decepcionó al final, pero la opción de Franco era su propia supervivencia. Luego no les gustó hasta dónde llegó la represión franquista en determinadas cosas y tuvieron que matizar y Pla se acaba encerrando en el más Pla, para decirlo de alguna forma. Pero hay una Cataluña franquista importante, de los que van a medrar en el franquismo, que son claramente franquistas, y luego una gran parte de la población que, escarmentada o porque no quiere repetir la guerra civil, porque está harta, que quiere pasar más hambre, lo que sea, no se pronuncia. A veces hemos proyectado una imagen sobre el franquismo falsa, es decir, como si todo el mundo aquí fuera antifranquista y que la oposición antifranquista fuera muy grande. No, si eso fuera verdad, el franquismo no hubiera durado lo que dura. Por tanto, hay una Cataluña franquista también. Y la recepción que se le hace a las tropas ganadoras de la guerra en 1939 en Barcelona es espectacular. Y muchos consejeros de Franco son catalanes, muchos industriales. Por tanto, hay una Cataluña franquista, de la misma manera que hay una Cataluña antifranquista. Y sobre todo lo que hay es una Cataluña expectante, como en todas partes, que no están ni con los unos ni con los otros, pero que viven en ese franquismo y no quieren significarse, sobre todo no quieren volver a la guerra.
a la guerra civil y al hambre posterior y a lo que vivieron en la guerra. Allí hay una generación muy tocada que explica lo que viene después en la transición. No es que haya amnesia, que la gente no quiera pensar en la guerra, no, que no quieren volver a la guerra. Lo que quieren es que aquí, digamos, aunque haya que hacer concesiones, como hacen los comunistas en la transición, pero construyamos algo que no nos devuelva a los años 30. Por eso luego sorprende ciertas declaraciones o ciertas reivindicaciones acríticas de la Segunda República como si fuera el paraíso al que debamos volver. No, las cosas son más complicadas. Pero eso no significa que no haya represión. Y hay represión sobre la lengua, hay represión sobre la cultura, pero no es un genocidio, como dicen algunos historiadores catalanistas. A partir de mediados de los 40 y muy claramente en los 50, se edita en catalán, sin ningún problema. Cierto, primero se edita Verdaguer, se editan textos clásicos, pero poco a poco, digamos, hay unas publicaciones en catalán, se recuperan los viejos cómics, bueno, ahora les llamaríamos cómics, esas aventuras ilustradas que puso en marcha el primer nacionalismo, revistas como Serrador que dependen de la Abadía de Montserrat, editoriales que van surgiendo. Es cierto, no se podía hablar, digamos, hablar en catalán públicamente te podía comportar problemas, pero había unos márgenes de tolerancia y me atrevo a decir que la gran literatura catalana del siglo XX, aparte de los años 20, de la época del noucentisme, de Carné y compañía, luego de Sagarra y otros, la gran literatura catalana del siglo XX se hace durante el franquismo. Es decir, Mercè Rodoreda, Joan Sales, es cierto que es gente que estuvo en un momento determinado en el exilio, pero que luego estuvo en Cataluña. Y la gran literatura se hizo en ese momento. De hecho, la gran literatura catalana desaparece o empieza a desaparecer el día que llegan los nacionalistas y dicen que quieren ayudar a la literatura catalana. En el pujolismo, básicamente. Digamos, os vamos a poner dinero, vamos a editar todo lo que hagáis. ¿No? Eso es lo que mata la literatura catalana. La gran literatura catalana es anterior. Digamos, la literatura catalana empieza a perder fuelle en los 80 y en los 90 del siglo XX, cuando los poderes autonómicos, nacionalistas en este caso, quieren ayudarla. Y se editaba todo en una época. Desaparece la calidad, el criterio de calidad. Se edita todo y luego Pujol puede decir, no, hemos editado 2.000 libros este año. Pero claro, la pregunta es, de esos 2.000 libros, digamos, ¿cuántos merecen la pena ser leídos? Luego también aparte culturalmente, industrial y económicamente, Cataluña no tiene un parón durante Sí, le fue muy bien, digamos, no a todo el mundo, pero los industriales catalanes no lo, digamos, todos tuvieron problemas en todas partes, sobre todo en el primer franquismo, en la etapa de la autarquía, pero en la etapa ya de la apertura, a partir del 59-60, plan de estabilización, liberalización, digamos, a la industria catalana le fue bien y digamos, y le fue bien hasta más allá del franquismo. Lo que le ocurrió finalmente a una parte de la industria catalana, como a otras industrias, es que en un momento determinado, digamos, se vieron en concurrencia con otras industrias de otros países que eran capaces de producir a más bajo coste, por lo que sea, por la mano de obra, por las deslocalizaciones, ese es el gran problema que va a acabar teniendo la industria catalana y luego todo el proceso de desindustrialización de la sociedad contemporánea de los últimos 50 años. Pero no, durante el franquismo, digamos, los industriales catalanes en general, digamos, no supuso un problema para ellos. Otra cosa es lo que pensaran.
y si les gustaba más o les gustaba menos, pero económicamente, desde un punto de vista económico, Estaban... tuvieron grandes posibilidades para prosperar. Oye, Jordi, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Bueno. Hemos abarcado todo el primer capítulo. Ha sido una conversación, la verdad es que muy interesante. Bueno. Creo que quedan cosas. Podríamos quedar aquí rato, pero creo que hay que también poner un punto y final a esto.